Llegamos hacia el final de nuestro tema de la reunión femenina, estas mentalidades de desierto que hemos estado recordando, pensando y tratando de reflexionar sobre ellas y cómo influyen en nuestra vida en este tiempo de pandemia. Terminamos con este tema sobre las dificultades y conflictos que vivió el pueblo de Israel en el camino a la tierra prometida. Son los conflictos que tenemos nosotros en estos tiempos de pandemia, en los tiempos de desierto. Hoy nos toca el tema cuando Dios prepara a Josué para enfrentar la tarea que Moisés deja inconclusa, que es de entrar a la tierra prometida, y Dios le exhorta a Josué que sea valiente, que medite en la palabra y le obedezca. Vamos a hacer un repasito de estas mentalidades de desierto. Cuando salen del Sinaí, Dios le da la orden, es hora de que salir del desierto, es hora de salir del Sinaí, ahora hay que ir a conquistar la tierra. Eso se los dice cuando ya ellos han terminado de preparar el tabernáculo, han recibido la ley, han estado 2 años en Sinaí preparándose para conquistar la tierra. Dios iba a estar con ellos, su presencia estaba en la nube, estaba en el tabernáculo, ellos debían acudir a Dios porque Dios estaba allí y ante cualquier problema podían ver la nube, podían ver la luz a la noche y pero comienzan las dificultades. El desierto hizo salir lo que había en su corazón. Y en 1 Corintios, Dios nos dice que esto que sucedió al pueblo de Israel, estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Y estas cosas están registradas para que nosotros podamos entender que tenemos la misma tendencia que el pueblo. A veces criticamos al pueblo de Israel y decimos qué pueblo duro, qué pueblo cabeza dura, qué pueblo obstinado, qué pueblo desobediente. Y el Señor nos va a decir, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto que sucedió al pueblo de Israel están escritas para amonestarnos a nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo de desierto al fin de los siglos. El Señor viene pronto, nos estamos viviendo esta etapa final y esto que sucedió al pueblo quedó registrado para nosotros. Entendamos que estas cosas son para nosotros. Esta mentalidad de codicia que ellos tuvieron cuando pidieron carne y se quejaron, se lamentaron, tuvieron ese anhelo por el pasado, ingratitud por la provisión de Dios, llanto, amargura, impaciencia, provocaron a Dios, encendieron su ira, desanima a los líderes porque no pueden satisfacerlos. Esta mentalidad de codicia que fue tremenda, las consecuencias para el pueblo, es la mentalidad de codicia, de desear lo que otros tienen, de querer otras cosas, de no conformarnos. Esto se está pegando en los creyentes, se está pegando en nuestra vida, el mundo nos está contagiando este deseo de tener lo que otros tienen. Es una mentalidad engañosa, errada, porque vuelve al hombre ingrato, amargado, traicionero, envidioso, descontento, vuelve a las mujeres quejumbrosas, impacientes, desconsideradas, centradas en sí mismos, egoístas, idólatras y desconfiados, incrédulos. O sea, trastornan las prioridades. Cuando deseamos cosas que no podemos tener, entonces empezamos a concentrarnos en nosotros mismos y esta es la mentalidad de desierto, nosotros en el centro. La otra mentalidad de desierto es la de celos, envidia y murmuración. Dijimos recién, era la envidia y la codicia. Hoy tenemos esta mentalidad de murmuración, que son lo que sucedió entre María y Aarón contra Moisés. Pero, ¿qué hace esta mentalidad? Solo ve y remarca lo malo.
Yo veo lo malo en los demás y lo critico. Estoy pensando que la otra persona no tiene derecho, que yo soy mejor, o sea, hay altivez, que la otra persona no merece el respeto y arrogancia, que yo he sufrido más que todos, comparaciones. Dios habló por nosotros, orgullo. Moisés no es el único vocero de Dios, desprecio. Estas son las actitudes de celos. Crítica, superioridad, arrogancia, comparación. Es un espectáculo tan triste ver a estos siervos de Dios y al pueblo despreciándose entre ellos con una mirada arrogante de envidia y celos, que los lleva a murmurar con malicia para dañar su reputación. Esta envidia se resiente de la prosperidad de otros. Desea poseer lo que otros tienen o de dañarlo si no lo puedo tener. Lleva al rencor, a la amargura, al odio y al conflicto. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Son de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Y el problema es la codicia, la envidia, que arden en el corazón y entonces no podemos conseguir nada. Qué triste esta mentalidad de desierto, de celos, envidia y murmuración. Pero la otra mentalidad de desierto es la mentalidad de miedo. Ellos están en la puerta de la tierra prometida, mandan los espías vienen y dicen, realmente la tierra fluye leche y miel, pero están los gigantes y atemorizaron al pueblo. Las ciudades son altísimas, no van a poder entrar. ¿Y qué es lo que sucedió? Todo el pueblo se desanimó de tal manera que el miedo de ir a conquistar una tierra, que les llenó la mente de que toda la gente era gigante, que no iban a poder conquistar esa tierra. Así, a pesar de que Dios les había abierto el mar y había estado con ellos y les daba la comida todos los días, el miedo les tapó los ojos para que no vean el Dios tan grande que tenían. Les robó la fe. Les llenó la mente y el corazón de temor, porque el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Le dice el Señor. O sea, la fe es confianza en Dios, pero cuando hay temores, porque no hay fe, no hay confianza en un Dios poderoso. Y les ganó esta batalla. Fíjense que el miedo los derrotó antes que ellos vayan a pelear la primera batalla. Fueron derrotados. El miedo nos derrota, el temor a enfrentar. Y sí, la ansiedad, la preocupación, el temor. Y el Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero si tenemos ese miedo, estamos derrotadas. No tenemos que temer, sabemos que tenemos un Dios grande de nuestro lado. Y el miedo nos hace pensar que lo que Dios nos pide es muy difícil, es muy grande, aunque en Deuteronomio nos dice, lo que Dios te pide no es demasiado grande, porque Dios va a estar con vos ayudándote. Las cosas son difíciles cuando tratamos de hacerlas sin Dios, cuando tratamos de hacer con nuestras fuerzas, sin apoyarnos en Dios y sin confiar en su gracia. Por la razón por la que lo que el Señor nos pide nos parece demasiado difícil es porque Dios no son demasiado difíciles, porque Dios nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios para ayudarnos en las cosas que Él nos ha pedido. El Espíritu Santo nos capacita porque es el ayudador y el facilitador, entonces no tenemos que tener miedo. La otra mentalidad de desierto es la incredulidad. Ellos, por el miedo, por el temor y por la duda, la queja, llegaron a este pozo de incredulidad. Fueron descendiendo y se sintieron, y no le creyeron a Dios, se desesperaron, se llenaron de autocompasión y se llenaron de tristeza, de angustia, lloraban. ¿Pero por qué? Porque se dejaron influenciar con esta mentalidad de desierto. Dios no nos ama, Dios nos aborrece, Dios quiere destruirnos y ninguno confía en el Señor, nos dice en Deuteronomio. Qué triste. Se cayeron en este pozo de incredulidad, de autocompasión, de depresión, cuando Dios estaba con ellos y los quería ayudar. El Señor les dice, recuerden el camino que han recorrido, pero ellos no confiaron en sus promesas, no creyeron que Dios iba a pelear por ellos, no creyeron en sus cuidados, no recordaron lo que Dios había hecho por ellos, se olvidaron que Dios los había traído como un hijo. Miraron su problema y no miraron a Dios.
La incredulidad nos hace mirar el problema y nos parece tan grande y no nos damos cuenta que Dios es mucho más grande que nuestro problema, que Dios es el soberano. Y si nosotros nos rebelamos contra ese Dios que es el único que puede protegernos y que puede vencer cualquier gigante, que puede sacarnos de cualquier pozo, ellos miraron el problema y no miraron a Dios. Y entonces Dios se enoja: ¿hasta cuándo no me creerán? Y a causa de esta incredulidad ellos tuvieron 40 años en el desierto, 38 años más. 2 habían estado en Sinaí y ahora ellos tienen que vagar por el desierto 38 años más. Ellos no van a entrar a la prueba, a la tierra prometida, porque despreciaron esa tierra preciosa que Dios les daba. Esta incredulidad los llevó a una derrota espiritual, porque la derrota espiritual es ese pozo donde ellos no le creen a Dios. La angustia, la desolación y la incredulidad está originada en esa derrota espiritual, donde el enemigo los quiso meter, postrados y vencidos espiritualmente, derrotados, no levantaban los ojos a Dios, totalmente les robó la luz, el deseo de vivir, llenó la mente de autocompasión. A Satanás le encanta meter a la gente, a los creyentes, en este pozo de derrota, donde no vemos luz, donde estamos vencidos, donde no le creemos a Dios, no pensamos en la grandeza del Dios que ha enviado su Hijo para salvarnos, para rescatarnos y para sostenernos en este mundo difícil. La otra mentalidad de desierto es la de rebeldía, soberbia y orgullo. Ellas están lejos de Dios y entonces ellos quieren hacer las cosas a su manera. Y se revela Coré y dice: basta ya de vosotros, el pueblo es santo, ustedes son el problema, le dicen a Moisés y a Aarón. ¿Quiénes? Moisés, para que se enseñoree en nosotros imperiosamente. O sea, como que Moisés era el que estaba destruyéndolos a ellos cuando era su corazón lejos de Dios el que los llevaba al fracaso. Ellos le culpan a Moisés. Y es tan triste esta mentalidad de soberbia, de creerse mejor que los demás y de despreciar el liderazgo y de despreciar a aquellas personas que Dios ha puesto. Esta es una mentalidad de desierto muy cruel, una mentalidad que no se quiere sujetar a nada, no se quiere sujetar ni siquiera a las órdenes de Dios. Dios había puesto a Aarón como el sumo sacerdote, se quejaron y ellos querían ser ellos el sumo sacerdote, querían ser ellos los líderes y Dios tuvo que ejecutar una sentencia durísima. Esta mentalidad de rebeldía los llevó a que la tierra los terminara tragando. Y nos había dicho en Números 15, Dios le había dicho claramente al pueblo: la persona que hiciera algo con soberbia, ya sea el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona debe ser cortada en medio del pueblo, por cuanto no tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea, la soberbia, la rebeldía, es pisotear las decisiones de Dios, es despreciar lo que Dios nos manda, es menospreciar la palabra de Dios, es decir, Dios se equivoca, yo voy a hacer las cosas como a mí me gusta. Esa es la mentalidad de soberbia, y esta mentalidad es la que va de un corazón endurecido, de un corazón incrédulo, sale esta soberbia que no se quiere sujetar a lo que Dios manda. ¿Cómo podemos reconocer la soberbia en una mujer? La mujer, ¿cómo la reconocemos en nuestra vida? Porque la soberbia es el yo sentado en el trono y Dios desplazado. Se concentra en los fracasos de los demás, desprecia a los demás, tienen un espíritu crítico, busca los defectos, observa las fallas en todos, mira las fallas de los demás con un telescopio, y las propias se las mira con un microscopio. Las orgullosas son ciegas a la verdadera condición de su corazón. La mujer orgullosa tienden a demostrar que tienen la razón, quieren tener la última palabra, protegen su tiempo, sus derechos, su reputación, quieren ser atendidas, quieren que su esposo, sus hijos y todos los demás satisfagan sus necesidades porque se creen superiores, tienen un impulso a ser reconocidas y apreciadas, se lastiman si los demás no las reconocen,
reconocen, tienen dificultades para decir me equivoqué, perdóname. La persona orgullosa mantiene distancia con los demás y lo peor es que la mujer orgullosa no quiere reconocer su necesidad espiritual, no quiere ser moldeable, no quiere ser ayudada espiritualmente, no abre su corazón al señorío de Cristo. La otra mentalidad de desierto es la desobediencia. Y es tan triste pensar que este hombre, Moisés, el hombre más manso de la tierra, Moisés no entró a la tierra prometida. Dios le dijo, no, porque me deshonraste, porque desobedeciste. Yo te dije que hables a la peña, porque me hubieras exaltado y hubiera quedado mi nombre puesto en alto. Pero vos hiciste otra cosa. Y Dios le dice no haber confiado en mí, no han reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. No serán ustedes los que lleven esta comunidad de la tierra que les he dado. No lo han reconocido mi santidad. ¿Sabe que la desobediencia es no reconocer la grandeza y la santidad de Dios? Dios merece ser obedecido porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Él es el que da las órdenes, no nosotros. Y Moisés se colocó en ese lugar después de renegar tanto tiempo con el pueblo, después de estar tan cansado con un pueblo contradictorio. Moisés actuó con esta mentalidad de desobediencia, de desierto, y con una pasión egoísta se colocó en el lugar. Le dice, vamos a hacer salir agua, como que él fuera el que iba a hacer el milagro. Buscó su propia gloria y desobedeció porque no le creyó al Señor. Era Dios el que iba a hacer salir agua con solo hablar a la peña. La peña era figura de Cristo y ahora nosotros tenemos que hablarle al Señor. No hay que volverlo a golpear. Cristo ya una vez fue golpeado por nosotros. Esa actitud deshonró al Señor, no santificó al Señor porque no lo consideró santo a Dios. Una advertencia tan grande por nosotros. Cuidado con esta mentalidad de desobediencia. Ni Moisés entró a la tierra prometida por esta actitud de desobediencia. Cuando no le damos la gloria a Dios y queremos hacer nosotros las cosas a nuestra manera. Y la otra mentalidad de desierto es el desaliento. Y esta mentalidad de desierto, del desaliento que vimos ahí en Números 21, cuando las serpientes ardientes salen del pueblo, porque ellos se desalientan y empiezan a quejarse contra Dios y empiezan a despotricar contra Dios y no reconocen que Dios les ama y todo lo que Dios les está dando. Están siendo tan ingratos. Y así pasa con las personas que siguen al Señor, porque saben que hay que seguirlo porque no les queda otra, pero no lo aman. Entonces van a estar desalentados. Si no amamos al Señor primero, si el Señor no es lo primero, si no lo reconocemos como que Él hace lo mejor, aunque no lo entienda, me voy a desalentar. Yo tengo que reconocer que el Señor debe ser lo primero en mi vida. Pero ellos no conocieron los pensamientos del Señor, no comprendieron su propósito porque no amaban al Señor, se autoengañaron. El Señor nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ellos escuchaban lo que Dios quería, habían escuchado la ley de Dios, pero no estaban dispuestos a obedecerla. Y al no obedecerla, entonces estaban desalentados, desanimados. ¿Por qué? Porque se creía la mentira. Se habían creído una mentira de que Dios tenía que estar para satisfacerles todos sus deseos. Dios les dio todo lo que ellos necesitaban, pero ellos querían más. Querían que Dios responda a sus propios gustos. Y esta mentira la oímos, la pensamos, la meditamos, la creemos y después actuamos conforme a esa mentira. Entonces, ¿cuál es esta mentira? Creemos que Dios debe solucionar todos mis problemas, que Dios está ahí como mi auxilio para cuando yo lo necesito. Y Dios tiene otro propósito con nuestra vida. Dios quiere que nosotros estemos unidos a Él y le creamos y confiemos y le amemos por sobre todas las cosas. Entonces no vamos a vivir desalentados, porque la vida es difícil. Pero Dios se interesa más por mostrar su gloria y cambiarme a mí que por solucionar mis problemas. Fíjense, Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar porque no me diste la gloria.
Fíjense que Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Y Dios está interesado en que nuestra vida lo glorifique a Dios, no que nos glorifiquemos a nosotros mismos. Porque hay un propósito divino y eterno que Dios va a cumplir a través de los problemas que yo estoy viviendo hoy. Hay un propósito eterno. Entonces, Dios quiere que mi vida brille para Él y por eso no me soluciona los problemas, porque para Él más importante es que mi vida de gloria, que mi vida sea santificada, que su propósito se cumpla. Por eso Dios permite esos problemas en nuestra vida. Dios quiere usar nuestros problemas como parte de su propósito de santificación en nuestra vida. No importa el problema que debamos enfrentar. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Y después, esta última mentalidad de desierto que vimos es la mentalidad de idolatría. Cuando nuestro corazón se llena de otras cosas que no son Dios. Y Dios le dice en Ezequiel, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malorientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Cuando el corazón está lleno de estos ídolos que le dan mal olor a nuestra vida, que ante los ojos de Dios Él percibe un olor nauseabundo de nuestra vida, cuando Dios es desplazado por cualquier otra cosa. Esto es una trampa y el enemigo está colocando trampas en nuestra vida, está desplazando a Dios a través de nuestros deseos, a través de nuestras inclinaciones, a través de aquellas cosas que nos satisfacen mucho más que Dios. Dios debe ser lo que más satisface nuestra vida. Dios debe ser en quien nos deleitamos. Pero nuestra vida muchas veces está llena de cosas que nos satisfacen más que Dios. Esta es la doctrina de Balaam. Balaam tuvo esta actitud de poner tropiezo al pueblo de Dios, de incitar a que el pueblo adore los ídolos y a que cometa inmoralidades sexuales. Esta doctrina de Balaam es la doctrina con que Satanás está adoctrinando al mundo. Que el mundo, que lo único que tiene razones son aquellos que defienden los antivalores y son los anticristianos que van en contra de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los creyentes son totalmente despreciados, porque ellos no dan lugar, porque ellos no quieren ceder a los principios de Dios, pero los creyentes le ponen tropiezos porque no quieren inclinarse al ídolo de este mundo, al ídolo del sexo, al ídolo de las leyes en contra de la palabra de Dios. Y Balaam, así como estuvo en la antigüedad acechando al pueblo, hoy en día Satanás está acechando la vida de los creyentes con esta doctrina, con estas inclinaciones que nos alejan de Dios. Porque cambiar la verdad de Dios por la mentira y adorar a los seres creados es idolatría. Ídolo es cualquier cosa a la que estimemos, amamos, temamos o sirvamos y nos deleitemos en eso, dependamos de eso más que de Dios. Eso está desplazando nuestro corazón al Dios vivo y verdadero. Es una mentalidad llena de deseos que cuando los satisfacemos desplazan a Dios. ¿En qué te estás deleitando? ¿Qué amas? ¿Dónde te refugias? ¿Cuál es tu deleite? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que odias? ¿Qué es lo que no soportas? ¿Está Dios en el trono del amor de tu vida? Esto es lo que nos muestra qué es lo que son los ídolos. Y así entonces termina este libro de Números recordándonos que Moisés no puede entrar a la tierra prometida, hace otro censo más y hay 601.730. Después que han muerto tantas personas en el desierto, son prácticamente la misma cantidad de personas que salieron de Egipto, la que ahora van a entrar a conquistar la tierra prometida. Los únicos que han permanecido con vida de los que salieron de Egipto son Josué y Caleb, porque ellos tuvieron otro espíritu. Ellos le creyeron a Dios. El justo por la fe vivirá, y si retrocedieren no agradará mi alma. El justo vivirá por fe, y estas personas vivieron por fe. Josué no se apartaba del tabernáculo, fue el siervo fiel de Moisés. Caleb le creyó a Dios y se jugó por Dios cuando todos los espías querían apedrearlo, cuando todo el pueblo querían apedrearlos. Entonces,
Estas personas son las únicas dos que van a entrar a la tierra prometida porque le creyeron a Dios. Y Dios le dice a Moisés, bueno, sube a este monte que vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar. Vas a ser reunido con tu pueblo. Vas a verla con tus ojos, pero no vas a entrar a esa tierra. Entonces Moisés le pide al Señor que ponga un líder ante el pueblo, que ponga para que la congregación no sea como una vez, como un pueblo sin pastor, como ovejas descarriadas. Entonces el Señor le dice que lo tome a Josué, porque en él hay espíritu. Él ya tenía la preparación, ahora ya tenía el espíritu en su corazón, él había confiado en Dios, pero ahora pone tu mano sobre él, delante del pueblo y el sacerdote, y vas a transferir el liderazgo y el honor. Pondrás tu dignidad sobre él, le vas a transferir el liderazgo y la representatividad de Dios se la vas a transferir a él. Aunque Eleazar iba a ser el sacerdote que iba a estar consultando a Dios por Josué, pero Josué iba a ser el líder que iba a salir a pelear junto con el pueblo en las batallas del Señor. Y cuando el Señor le promete esto a Josué: nadie te va a poder hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa de la bendición de Dios sobre esta gran responsabilidad que Dios le da a Josué. Acá el principio de la palabra de Dios es principal y es central para todo esfuerzo, para toda misión. ¿Qué tiene que tener esta persona? Un profundo entendimiento y una aplicación de la Escritura en todo momento. Este es un principio que Dios le dice: ten en cuenta esto. Si vos querés ser un líder reconocido, si querés ser prosperado en todo, la palabra de Dios tiene que ser tu centro. Y el Señor nos dice a nosotros al terminar este estudio: si sos valiente, te esforzás y vences estas mentalidades y le crees a Dios, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Sé muy valiente para ser obediente en todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Y esta palabra tiene que estar continuamente en tu mente, en tu corazón, día y noche, para poder obedecerla y para poder prosperar. Ojalá de que en medio de esta pandemia que todavía se prolonga y no sabemos cuánto tiempo, entendamos que solamente la palabra de Dios y siendo mujeres valientes vamos a poder conquistar lo que el Señor tenga para nosotros en los meses venideros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Queremos ser mujeres valientes, queremos ser mujeres llenas del Espíritu Santo, queremos vencer estas mentalidades que se originan en nuestro corazón caído, en nuestra carne pecaminosa. Queremos, Señor, honrarte a ti, queremos ser mujeres que se apoyan en la palabra, dispuestas a obedecer y valientes para luchar contra cada una de estas situaciones que se presentan y estos tropiezos que el enemigo trata de poner en nuestro camino. Gracias, Señor, por este estudio, te alabamos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.